Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Hardware OS. En este video les traemos el mantenimiento y la limpieza por completo explicado en detalle de esta RX 5700 XT de la marca Asus en su línea ROG Strix. Fíjense cómo nos llegó al taller, los coolers completamente sucios, mucha cantidad de polvo, mucha cantidad de tierra y el backplate completamente en mal estado, estaba muy mal. Pudimos encontrar, aparte de lo que siempre encontramos como tierra, pelusa y suciedad, encontramos mucho rastro de aceite de los thermal pads. ¿Esto qué nos quiere decir? Que están muy deteriorados, por lo menos químicamente, y que han perdido parte o la totalidad de sus propiedades de disipación térmica. Al disipar menos, todos los componentes sufren más, hay mucho más calor en general en la placa que no se puede disipar hacia el exterior. Por lo tanto, los componentes sufren mucho más estrés y esto es muy grave para la GPU. Fíjense que la carcasa plástica y todo lo que son los laterales, el frente, está muy bien sacando la tierra y el polvo. Son cosas que sencillamente con una limpieza mecánica podríamos mejorar. Pero ¿esto qué nos quiere decir? Que hay que tener mucho cuidado con las apariencias porque adentro los componentes han sufrido un poco más al sufrir este calor. Como siempre, y es costumbre de nuestra empresa, antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento, nosotros realizamos ciertos tests, ciertas pruebas para saber en qué estado ingresó la placa. Una de ellas es Furmark. Le realizamos un test de estrés a la placa para saber en qué condiciones ingresó. Apenas ingresamos a MSI Afterburner para poder controlar y medir las temperaturas, vemos que la temperatura de base es de 57 y 58 grados estando normal. Apenas empezamos a hacer el test donde la GPU se estresa al 100%, podemos ver que la temperatura del núcleo rápidamente asciende a 100 grados. Así como lo ven, la curva es directamente lineal y sin escalas. Pasamos de 59 grados a 100. Nosotros subimos un short y un video a nuestras redes sociales sobre este procedimiento y tomamos muchas de sus opiniones y nos dijeron que la placa la habían abierto, que la habían manipulado, que le habían realizado un mal mantenimiento, y esto no es así. La placa es la primera vez que la vamos a abrir, la placa nunca había sido abierta y aún así tenía estas temperaturas. En el video vamos a explicar por qué. Antes de eso vamos a limpiar el backplate que tenía mucha cantidad de aceite para que la limpieza sea un poco más higiénica y que al momento de trabajar no ensuciemos por demás nuestra estación de trabajo. Esto va a hacer que las condiciones sean un poco mejores. Limpiamos con un papel para faginar y alcohol isopropílico líquido. Siempre tratemos de usar alcohol isopropílico de máxima pureza. El sello de garantía en los tornillos del disipador está aún colocado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la placa por lo menos no ha sido abierta en su totalidad. Vamos a retirar todos los tipos de tornillos, que tenemos 3 tipos distintos de tornillos. Tenemos los tornillos de la periferia, los tornillos de las BRM y los tornillos principales del disipador. Estos tornillos con resorte. Hay que quitar todos. Y si te está gustando el video, le puedes dar like y te puedes suscribir. Así te enteras de todas las novedades y todos los videos que vamos subiendo. Estamos subiendo mucha cantidad de contenido y hay muchos videos muy interesantes que vamos a estar largando en estos próximos días. Tengan cuidado porque es mucha la cantidad de tornillos. No pierdan ninguno porque todos cumplen una función esencial. Así de simple, con un poquito de presión lateral, se quita el backplate. Hay que retirar el conector de los LED del backplate y comenzamos a retirar los conectores del front. Tenemos un conector para los coolers y un conector para el RGB lateral. Así estaba el disipador, podemos ver la pasta térmica bastante seca, salió directamente en un solo bloque. Y en la parte de atrás, en el backplate, tenemos 4 tornillos Phillips, que no hay que retirarlos al principio, que son del disipador secundario. Esta GPU cuenta con 2 disipadores, un disipador principal cuya función va a ser disipar las BRM y el chip principal, y un disipador secundario que es el que estamos desarmando justo ahora, que su función va a ser de la de disipar todas las memorias y los controladores de las bobinas. Acá podemos ver el disipador secundario tiene bastante cantidad de thermal pad y miren el estado en el que estaba el PCB. Tenemos mucha cantidad de aceite, bastante mugre y suciedad, un poco de pelo, pelusa, hay de todo en esta placa. Está bastante mal. Como siempre y es costumbre del canal, vamos a realizar la medición de todos los thermal pad para evitar el error en la colocación y elegir el mejor thermal pad para toda la placa. En este caso estamos tomando las medidas del disipador secundario. En el disipador secundario todos los thermal pads son de 1 milímetro de espesor. Vamos a ver ahora el thermal pad que estamos tomando. Es el thermal pad de las BRM en el disipador principal. Al medirlo constatamos que estamos hablando de un thermal pad de 1,5 milímetros. Este thermal pad amarillo es raro porque hay varias calidades en los thermal pad. Esto es muy normal que las marcas hagan. Pero al momento de medir el thermal pad del backplate notamos algo bastante raro que nos ha pasado en 2 o 3 GPU. Es que el thermal pad del backplate no es de 3 milímetros como es costumbre, sino que es de 3 milímetros y medio. Ya nos había pasado en algunas otras GPU y es más, hay algún video en el canal donde hemos llegado hasta colocar thermal pad de 4 milímetros. Vamos a hacer una limpieza con el papel para faginar y alcohol isopropílico de todo este disipador secundario, que al tener tanta cantidad de thermal pad hay mucho aceite en toda la superficie. Una vez que terminamos con esto, vamos a limpiar la superficie del PCB de toda esta mugre y suciedad que había tanta cantidad. Vamos a rociar con alcohol isopropílico en aerosol.
siempre de la marca Delta vamos a realizar la aspersión del alcohol desde arriba hacia abajo para que todas las partículas decanten por su propio peso. Esta placa, como tenía muchísima cantidad de desechos de aceite, vamos a limpiarla y vamos a repasar con un cepillo de dientes y alcohol isopropílico líquido para poder tratar de eliminar todos estos restos que están muy pegados a la superficie del circuito impreso. Estamos limpiando con mucho cuidado, no hay que hacer presión excesiva, ya que podemos dañar algunos de los componentes SMD de montaje superficial que son muy delicados. Limpiamos a ambos lados, tanto el front como el back. En el front había bastante más cantidad de desecho, ahí podíamos ver que hay bastante más tierra, en cambio en el back había más aceite. También tenemos que repasar todo lo que es el chip principal, que tenemos todo el resto anterior de la pasta térmica que estaba bastante seca. Vamos a limpiarlo primero con alcohol líquido y el cepillo de dientes y después repasamos para quitar todo este resto con el aerosol. Vamos a rociar todo el alcohol sobre la superficie y quitar todos los restos. Una vez que terminamos con esto y que el PCB ya quedó listo, vamos a empezar con el disipador principal. Para ello comenzamos quitando todos los restos del thermal pad y fíjense cómo estaba la pasta térmica. Salían bloques directamente. La empezamos a quitar. Retiramos un poco con el dedo y después vamos con la limpieza, con el papel y el alcohol isopropílico. La pasta directamente estaba tan dura que se quebrajaba, se cuarteaba y la podíamos sacar con la mano directamente. Repasamos para que quede todo lo más limpio posible. Vamos a limpiar un poquito ahora lo que es el disipador. Tenemos 3 tornillos laterales que van a unir la carcasa plástica al disipador principal y tenemos 3 tornillos en la parte superior, en la parte de los coolers, que también son los que complementan y ajustan la carcasa plástica al disipador principal. Una vez que retiramos estos 6 tornillos, ya nos quedan al descubierto todo lo que es el disipador en su completa extensión y los coolers. Apenas terminamos de desarmar el disipador y la carcasa plástica, vamos a limpiar con un pincel de cerda suave toda la superficie del disipador y de la carcasa. Así de fácil como vieron en el video, podemos desarmar el cooler de su estator bobinado del rotor plástico. Vamos a realizar una limpieza completa tanto en la parte superior como en la parte inferior y adentro en el imán permanente donde se junta muchísima cantidad de mugre. Hay que ser muy detallista, ya que se junta mucha cantidad de mugre entre las aspas y esto lo que va a hacer es reducir el flujo de aire y por lo tanto reducir las RPM y aumentar la temperatura general de la placa. En el centro del rotor plástico es donde más hincapié tenemos que hacer y donde más cuidadosos hay que ser. Una vez que terminamos con este procedimiento, lo que vamos a hacer es este rollito de papel que es tan característico del canal. Este rollito de papel lo vamos a mojar en alcohol isopropílico y lo vamos a introducir en el centro del buje plástico o de bronce, dependiendo del cooler. Lo que va a hacer esto es quitar todo el aceite anterior para garantizar el éxito de la lubricación. Colocamos una pequeña gotita tanto en el eje del rotor como en el centro del estator. Apenas lo colocamos, los hacemos girar. Miren los 2 coolers de la punta que bien que giran. Y miren el del medio, completamente trabado. Retiramos el estator del rotor y comenzamos con la limpieza de todo el cooler. Este cooler, como está casi completamente parado, vamos a hacer un poco más de foco en la limpieza de este buje en el centro del estator bobinado. Seguramente tenga muchísima cantidad de restos de aceite del lubricante anterior completamente secos. Para eso vamos a utilizar el mismo rollito, pero vamos a introducir un poco de alcohol en el centro de esta cavidad para garantizarnos de que el cooler gire lo mejor posible. Una vez que todo el alcohol se secó, vamos a esperar unos segunditos y vamos a comenzar con la lubricación. Vamos a utilizar la misma gotita en el eje y la misma gotita en el estator. Como siempre utilizamos aceite de la marca Molykote, antifricción y antidesgaste. Fíjense cómo gira el cooler. Listo, ya está. Problema solucionado. Vamos a repasar un poco más la carcasa y ya habríamos terminado con el proceso de mantenimiento de los coolers. Obviamente, como estamos haciendo un formato un poco más comprimido, porque si no los videos se extienden mucho en el tiempo, el tercer cooler no lo vamos a mostrar, ya que es exactamente el mismo procedimiento y no presentó ninguna complicación. Ahora sí vamos a comenzar con la fijación de la carcasa plástica a este disipador principal. Recordemos, tenemos 3 tornillos en la parte superior y 3 tornillos en la parte lateral. Hay algunas ocasiones donde son los mismos tornillos en el mismo modelo, y hay veces que hay 2 modelos distintos, uno un poquito más grueso con un paso distinto al de los de la parte superior. En este caso, en esta GPU tenemos el mismo tornillo en la parte superior y en la parte lateral, así que no nos deberíamos fijar qué tornillo estamos colocando en cada lugar. Una vez que terminamos con la fijación de los 6 tornillos, así de fácil, ya habríamos terminado con el mantenimiento completo de los coolers y del disipador principal. Ya podríamos pasar a la siguiente parte, que es el corte de los thermal pad. Estamos repasando un poquito acá las superficies de contacto tanto del thermal pad como la superficie de contacto del chip principal. Pero antes de ir al corte de los thermal pad, vamos a repasar la superficie de este circuito impreso para garantizarnos que toda la superficie de contacto del thermal pad con lo del disipador secundario y el disipador principal estén lo más limpia posible. Ahora sí, vamos a comenzar cortando thermal pad de 1 milímetro para el disipador secundario. Todo el disipador secundario utiliza el mismo espesor, 1 milímetro, tanto en las memorias como en los controladores de las bobinas. Esto nos va a simplificar muchísimo el trabajo a la hora de la compra del thermal pad, simplificándonos mucho, y también a la hora del corte, ya que no nos equivocaríamos porque tenemos una sola medida
para todo el disipador secundario. Hay que ser muy precisos a la hora del corte, ya que los thermal pads están bastante caros, para tratar de no desperdiciar material durante el procedimiento. Vamos cortando ahora sí los thermal pads de las memorias. Tenemos 3 trozos para las memorias, ya que estamos hablando de una RX 5700, tenemos 8 GB de memoria, por lo tanto tenemos 8 módulos de memoria VRAM agrupados en 3 grupos. Por lo tanto tenemos 3 trozos de thermal pad. Siempre hay que tratar de, al momento del corte de los thermal pad, no tocar con las manos, ya que en las manos tenemos muchísima cantidad de partículas como grasa y suciedad, que lo que harían es bajar el rendimiento térmico de disipación del thermal pad, aumentando las temperaturas de las memorias o del componente que justo tenga ese thermal pad, y obviamente sería un efecto no deseado, estaríamos tirando un montón de plata y es un procedimiento muy costoso. Hay que ser bastante cuidadosos en esta parte, y si no tienen experiencia en lo que es la manipulación y corte de thermal pad, desde el canal recomendamos que envíen su GPU a un técnico calificado, un técnico con experiencia en todos estos procedimientos. Vamos a retirar todos los film protectores del thermal pad, y como siempre, para evitar que con el tiempo se junten suciedad, polvo, pelusa, hay que cortar todos los restos de thermal pad que no se utilicen. Muchas veces la gente no hace esto y con el pasar del tiempo el thermal pad directamente funciona como un imán para la suciedad y ahí se acumula muchísima cantidad de polvo y pelusa. Vamos ahora sí a la fijación de este disipador secundario con los 2 tornillos en la parte delantera de la placa, arriba de los puertos, y tenemos 4 tornillos en la parte trasera. Esto lo vamos a ir haciendo para que la placa vaya estando más sólida y que al momento de manipularla sea mucho más fácil. Esta GPU tiene una forma de armado algo particular que no es muy común en el mundo de la GPU, que es la forma de armado. Primero colocamos el disipador secundario para luego colocar el disipador principal y por último el backplate. Hay algunas placas, que son la mayoría, que por lo general es colocamos primero el backplate y después colocamos el disipador principal y el secundario. En este caso no, esta es la forma de hacerlo, y si siguen todos nuestros pasos y siguen las indicaciones al pie de la letra y se toman su tiempo y lo hacen con detenimiento, no van a tener ningún tipo de problema, ya que es una placa bastante sencilla de hacer, y si nos estamos iniciando en el tema de los mantenimientos no nos va a costar absolutamente nada y nos va a servir mucho para mejorar en esto que es el mantenimiento de las placas de video. Ahora seguimos repasando por última vez todo lo que es el front, donde van a sentar los thermal pad. En este caso vamos a empezar cortando el thermal pad del front, este thermal pad de 1,5 milímetros que va en las BRM. Es bastante largo, tenemos poco más de 10 centímetros, que nos va a limitar bastante en la compra del thermal pad. Nosotros desde el canal no recomendamos unir 2 thermal pad, ya que va a haber una pérdida de disipación térmica, por lo tanto deberíamos comprar de 11 centímetros en adelante. Por lo general se compra el de 120 para asegurarnos y no tener que andar haciendo estos recortes que ya recomendamos no hacerlos desde el canal. Una vez que lo colocamos, ya lo que nos quedaría es aplicar la pasta térmica y poder armar todo lo que es la parte del PCB y el disipador principal. Solamente nos quedaría el backplate. Traten cada vez que hacen estos cortes, que son tan largos y requieren de mucha precisión, de ayudarse a algún tipo de instrumento como una regla, alguna escuadra, para poder tratar de hacerlos lo más preciso posible y no desperdiciar material. Retiramos el film y una vez que terminamos vamos a hacerle estos pequeños cortes, estas pequeñas incisiones en la parte donde van los tornillos que ajustan las BRM a lo que es el backplate del PCB. Hay que recortarlos porque si no el tornillo no agarra bien y puede llegar a ser un mal contacto, podemos llegar a meter un poco de thermal pad en lo que es el orificio donde va el tornillo y esto causaría que el tornillo no ajuste como debería ajustar. Ahora sí, vamos con la colocación de la pasta térmica. Como siempre, utilizamos en el canal Arctic MX4, esta pasta térmica que nos brinda tan buenos resultados y tiene tan buenas prestaciones. Vamos a colocar un pequeño granito de arroz en el centro. Recuerden, siempre que colocan pasta térmica, esparcir lo mejor posible con algún instrumento plástico. En este caso estamos utilizando un separador plástico para no rayar la superficie del chip, esta superficie metálica que es tan delicada. Tratamos de dejar una pequeña película pero constante en toda la superficie del chip para que sea homogénea y haya una distribución constante del calor y no haya lugares que tengan mucha cantidad de pasta térmica o lugares que se queden directamente sin pasta térmica. Por eso utilizamos este método. Hay gente que utiliza un pequeño granito de arroz y con la misma presión que ejerce el disipador lo esparce sobre toda la superficie. Este es un método que particularmente en el canal no elegimos, ya que puede traer algunos inconvenientes, como por ejemplo que algunas zonas del chip gráfico principal queden sin material, por lo tanto hay una pérdida de disipación térmica, o que si colocamos mucha cantidad de material, al hacer presión en el disipador, este se desborde y se derrame por los laterales, generando una pérdida innecesaria de costo, dinero y material, obviamente. Por lo tanto, desde el canal decidimos utilizar este método, que es el que mejores resultados nos ha traído después de muchas pruebas y experiencia. Estamos colocando ahora los tornillos del disipador principal, estos tornillos que siempre hay que ajustar en forma de cruz para garantizar una presión homogénea y constante sobre la totalidad de la superficie del chip.
Vamos a colocar ahora los tornillos de las BRM. Una vez que coloquemos esto, ya tenemos el PCB fijado al disipador secundario y al disipador principal. Vamos a comenzar con el corte de los thermal pads del backplate. Tenemos 4 trozos, como dijimos al principio, de un espesor bastante peculiar y bastante raro. Tenemos 3 milímetros y medio. Tenemos 3 trozos para las VRAM y un trozo bastante grande en el medio. ¿Cómo vamos a hacer si no tenemos thermal pad de 3 milímetros y medio? Vamos a utilizar un thermal pad de 2 milímetros y uno de 1,5 para poder llegar al espesor. Esto obviamente no es lo recomendado y no es lo ideal. Estamos perdiendo muchísima cantidad de disipación térmica, pero es el único método que nosotros tenemos para poder llegar a los 3 milímetros y medio. En el país no hay a la venta thermal pad de 3 milímetros y medio en estas calidades que son requeridas por el canal como estándares mínimos para trabajar al momento de hacer mantenimientos a la GPU. Hay que realizar los 4 cortes, primero en 2 milímetros y después nosotros recomendamos colocar el 1,5 milímetros. Fíjense que el punto central es bastante grande, estamos hablando de un cuadrado de 40 por 40, 4 centímetros por 4 centímetros. Es una superficie bastante grande, por lo tanto va a encarecer mucho el coste y el mantenimiento de esta GPU. Los 3 milímetros y medio la verdad que nos complican un montón el mantenimiento de esta GPU, pero después de medirlo y hacer muchas pruebas, definitivamente es 3 milímetros y medio. Mucha gente está colocando 3 milímetros en los backplates de esta GPU. Esto es muy malo y es muy grave. Por poco que parezca, esos 0.5 milímetros de diferencia entre los 3,5 que trae originalmente y los 3 milímetros que le está poniendo la gente va a ser un cambio grandísimo. Básicamente el disipador no va a estar cumpliendo su función. No va a tener contacto entre el PCB y el disipador por este thermal pad de menos espesor. Al no hacer contacto el thermal pad con el backplate, vamos a perder muchísima cantidad de disipación térmica. Al perder esa disipación térmica, la placa va a sufrir mucho más estrés, los componentes van a calentar mucho más, las BRM van a estar mucho más altas de temperatura, al igual que el núcleo, ya que no tenemos la disipación que originalmente pensó Asus para esta GPU. Nos han llegado un montón de placas últimamente RX 5700 con estos problemas. El thermal pad que le colocan es de 3 milímetros, es más fino, no cumple su función y están teniendo un montón de problemas, apagones, reinicios, las GPU se cuelgan, hay hasta artifacts por estos problemas. Las GPU suben muchísimo su temperatura global y no están disipando como deberían. Tengan cuidado y si conocen a alguien que tenga esta placa, por favor avísenle, muéstrenle el video y concienticen a la gente de que no hagan esto porque directamente pueden perder su GPU. Estamos hablando de una gráfica que sigue muy vigente hoy en día, rinde muy bien y la verdad sería una pena tener que perderlas. Una vez que conectamos todo en el backplate, el conector del RGB, vamos a comenzar con la fijación de los tornillos. Recuerden que son mucha cantidad y tenemos 3 tipos. Los tornillos del disipador principal, los de las BRM y los de la periferia, que son todos iguales. Son tornillos de buena calidad, pero no excedan la presión de ajuste porque pueden falsear y pueden romper el ajuste o el encastre donde va el destornillador. Así que hay que tener mucho cuidado. Vamos a realizar primero un ajuste general. Una vez que todo esté fijo y todos los tornillos estén en su lugar, vamos a realizar una presión final para asegurarnos de que todos los tornillos estén haciendo el torque correcto, estén haciendo la presión correcta sobre el componente. Recuerden que la máxima eficiencia no es instantánea. Apenas nosotros realizamos el mantenimiento de la GPU, no tenemos su máximo desempeño térmico. Hay que esperar que todos estos componentes blandos que están en el interior, tanto pasta térmica como thermal pad, adquieran su posición final, adquieran la forma al componente que están disipando. Esto va a suceder entre 5 y 7 días dependiendo de los componentes. Una vez que nosotros alcanzamos la forma final, adquirimos la máxima disipación térmica. Ahora vamos a empezar con el último, pero no menos importante paso, la limpieza final de la GPU. Una vez que ya tenemos el mantenimiento realizado, nosotros siempre desde el canal hacemos esta limpieza con espuma limpiadora de pH balanceado y un paño de microfibra, para volver a dejar la GPU como originalmente salió de la caja. Esta espuma limpiadora es tan buena ya que no aporta brillo adicional a la que originalmente traía, sino lo que hace es renovar todos los plásticos y las texturas como originalmente estaban. No aporta brillo extra. Esto es muy importante ya que hay algunas ceras o limpiadores en el mercado que aportan brillo extra. Esta no, los deja como originalmente estaban, quita el polvo y mantiene muy bien las texturas, que esto es muy importante. Hay que limpiar bien al frente, en los laterales, en el backplate y miren cómo giraron los coolers, están todos perfectos. Miren cómo nos ingresó la GPU y miren cómo se va. El cambio es notorio, es muy grande, es increíble. Los coolers mejoraron su rotación, las temperaturas bajaron mucho, la falla del procesador ya no está más, estamos entre 65 y 70 grados finales. El cambio es muy grande. Estaba en 100 grados, ahora estamos en 65, como máximo en una prueba de estrés. Si tienen alguna duda o consulta, no duden en dejarla abajo en los comentarios y nosotros vamos a estar respondiendo lo antes posible. Este es un video de Hardware OS.